ronda, en este caso de presentaciones. Ahora nos toca el asociado a lo que es productividad, competitividad en fruticultura, un tema obviamente muy interesante. Contamos con dos expositores de primer nivel, con dos casos muy interesantes nuevamente, el caso de Perú y el caso de Chile. Voy a presentar a mis expositores el día de hoy. Tenemos a Odilo Duarte, doctor en Ciencias Agrícolas de la Universidad Técnica de Berlín, magíster en Horticultura de la Universidad de California, Davis. Es docente, investigador universitario y productor privado. Ha realizado consultorías internacionales en organismos como el International Trade Center de las Naciones Unidas y la FAO. Y actualmente se desempeña como consultor independiente en agronegocios y producción de frutales. Nuestro segundo expositor, que es el asociado al caso chileno, es Pablo Parodi, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ha participado como consultor en estudios económicos encargados por entidades públicas y privadas y actualmente se desempeña como investigador en la comparación de estudios para Latinoamérica, obviamente CIEPLAN. El primer expositor en este caso corresponde a don Odilo Duarte. El título es Análisis de los diversos factores que inciden en la productividad de la fruticultura, caso Perú. Tiene 20 minutos, don Odilo. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a CIEPLAN y a Patricio la invitación y les voy a hablar un tema que pues es una fruticultura joven realmente que ha explotado de una forma bastante rápida. El Perú básicamente ha desarrollado esta fruticultura de exportación en la costa. Esta es la zona de los Andes donde no hay una fruticultura de exportación, hay pequeños lotes con un poquito de caducifolios, un poco de palta, pero se exporta un poquitito de la palta y luego en la parte amazónica prácticamente no hay nada que se exporte, tal vez un poco de camu camu, que es una fruta muy rica en vitamina C. Les voy adelantando que vamos a hablar de un sitio que se llama Las Quebradas, que son, por ejemplo, en cada río de estos, este río sube hacia los Andes o baja de los Andes si queremos, y ahí hay unos valles angostitos que se llaman quebradas. El Perú era un país agrícola y con una tradición agrícola tremenda antes de la reforma agraria, pero era algodón, azúcar, maíz y arroz. En caña teníamos la industria más eficiente del mundo y la reforma agraria nos hizo importar azúcar. El algodón, la variedad Tanguis era famosa, el maíz, la universidad competía con las semillas importadas de Northrop King, etc. Y en arroz teníamos sitios con rendimientos récord. Había una red de estaciones experimentales, muchas de ellas financiadas por los americanos, y estaciones incluso que financiaban los algodoneros con su dinero, y un equipo de PhDs en el caso del consorcio de caña de azúcar. La fruticultura antes era para uso doméstico, había cítricos, limón sutil, que es como el limón de pica, paltos verdes, durazno, ciruelo, en la costa central, mango criollo y otros nuevos de tipo de exportación en la costa norte, un poco de fresa en la costa central, banano y piño en la selva. Las quebradas son estrechas cabeceras que tienen un clima muy especial, es primaveral todo el año, algo más frío en invierno, con sol casi todo el año, agua del río a la mano y cosechan cuando quieren. Pueden sacar 3 cosechas de manzana en dos años, por ejemplo, ¿no? Igual con membrillos, etc. Esta es una quebrada, pueden ver el canal de riego que lo han desviado del río más arriba y acá tienen los campos de cultivo, acá tienen un manzano en plena hoja y acá lo tienen en pleno invierno, ¿no? Entonces de esa manera ellos van reciclando el cultivo. Si agarran una buena temporada van a agarrar muy buenos precios, pero no están en el mercado de exportación. La fruticultura tradicional pues era poco tecnificada, o la actual incluso, riegan por gravedad, la poda no es muy técnica, fertilizan al cálculo, usan pesticidas a veces un poco a lo loco, con el cuento de que hay que meter un bombazo, le ponen el doble la dosis y cosas así. Hay un problema de residuos.
generalmente está en manos de gente que no es muy educada, ¿ya? Entonces tienen una mano de obra familiar que no contabilizan y muchas veces los financia el acopiador de fruta, o sea que los tiene del pescuezo, ¿no? La exportación mayormente se hizo en tierras nuevas, eso es importante, arenas o arenosas, y algo en lo que llamamos la tierra de valle, o sea, las tierras antiguas que eran algodoneras, maiceras. Se replantearon algunos cultivos en las irrigaciones antiguas, que son estas en Piura, en el centro del país, esto en el sur, y se abrieron proyectos nuevos. Uno de ellos es Olmo, que todavía está en proceso de plantarse, Cerro Prieto, que es un proyecto particular de una presa que se llama Gallito Ciego, y Chavimochico, un proyecto en el norte que es el lugar donde explotó la industria del palto, ¿no? Después hay Santa Rosa y Villacuri, que también está en el centro. Esto es una tierra, como pueden ver, la frondosa vegetación, la costa no llueve nunca, ¿no? Salvo en la costa norte donde puede haber una lluvia. Ahí tienen una plantación de uva en esta duna, ¿no? Los cultivos principales, lamentablemente, son muy pocas especies, son 5 o 6. La uva es una de ellas, el palto, jaz y maluma en la costa norte y centro, la mandarina, algo de tangelo, mango en la costa norte, arándano, que ha habido un crecimiento explosivo, fue la del burro flautista. Nadie esperó que el arándano diera en el Perú y se volvió un siempreverde prácticamente, ¿no? Hay un poco de banano orgánico, entre comillas, porque la urea circula de noche. Hay un poco de granado y maracuyá en la costa norte. Acá tienen entonces la uva y la palta son los principales cultivos, algo de mango, en fin. Pero esto no es un cultivo, esto es una recolección del monte, ¿no? Bueno, ahí están otros cultivos que se exportan en cantidades muy pequeñas, salvo el maracuyá, que es el Perú es el mayor exportador de jugo en el mundo, si bien Brasil es el mayor productor del mundo, pero hay mucho autoconsumo, y la nuez de Brasil que se recolecta del monte. Acá tienen un poco los melocotón, granadilla, en fin, este es melocotón para industria básicamente. El Perú, entonces, tiene una serie de características que le han permitido crecer muy rápido. El PBI entonces ha sido ayudado tremendamente con este crecimiento y la fruticultura se ha ubicado en el segundo lugar. Y las empresas agroexportadoras pasaron de 800 del 2000 a 2000. Entonces el PBI, debido a los agrícolas no tradicionales, es el que más ha aportado, digamos, más ha crecido en los últimos años. Como ven, las exportaciones, básicamente estas son las totales. La minería sigue siendo el gran contribuyente, pero miren, las agroexportaciones en verde han subido y siguen subiendo mucho. ¿Cuáles son las razones? La globalización, la reforma agraria terminó, entró otro régimen y coincidió un poco con el proceso de globalización y esto pues significa una demanda internacional y en muchos casos la contraestación o países que no producen mangos en Europa o en lo del norte que necesitaban ese tipo de fruta. Luego la costa peruana es un invernadero, tiene una humedad relativa alta, a excepción del norte, donde puede llover cada 2 o 3 años, en la costa nunca llueve, 10 milímetros al año, es un chaparrón. La humedad relativa es muy alta y hay no hay granizos, no hay huracanes, no hay heladas, y tiene varias zonas de temperatura, la costa norte, mango, y al sur podemos ir a caducos. Y luego ha habido inversiones muy fuertes de gente que dijo, bueno, acá esto es un buen negocio. Y el Perú abrió TLCs con 25 países que representan el 75%.
se finalizaron y se mejoraron los diversos proyectos de irrigación que había en la costa para usar estas tierras eriazas. Todavía hay una mano de obra abundante que viene de los Andes, que están muy empobrecidos, y el barato es entre comillas, ya cada vez se está poniendo más cara, pero es una mano de obra acostumbrada a labores muy duras, a una vida dura. Entonces llegan a la costa y les va un poco mejor. Y luego esta ley fue muy importante porque simplificó el proceso de contratar, liquidar gente, y a las empresas les redujo de 30 a 15% lo que tenían que pagar de impuestos sobre la renta. Entonces eso lo hizo más atractivo para los inversionistas. Luego, bueno, instituciones como SENASA, que es como el SAC de ustedes, el COMEX, que es un generador de propuestas políticas, el PROMPEX también es el Estado que promueve las exportaciones, ADEX, que es la reunión de los exportadores de Perú, y AGAP, que reúne a los gremios agroexportadores. ¿Por qué creció la fruticultura? Primero, la habilidad del personal para asimilar rápidamente. Esta gente no venía de un background frutícola, todos eran maiceros, algodoneros o lo que fuere. Esta gente se la ha ido preparando en el camino. Después ha habido la presencia de consultores de muchos países que han acelerado esto. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes? Se prepara el suelo, se incorpora una buena cantidad, pues que es arena o suelo muy arenoso. Todo se cambió a arreglo tecnificado. El Perú era como el agua no cuesta, prácticamente todo el mundo usaba surco, hasta que se convencieron de que esto no era tan malo. Se usan variedades mejoradas o patentadas, en general se usa material vegetal de calidad, pero hay de todo, lógicamente, y se cambió de estructuras modernas en el caso de la uva, el parrón o la higuera californiana. Se usa mucho coberturas en la palta o en los arándanos, la fertigación, mayores densidades. El mango o el palto antes sembraban a 10x10, ahora es a 6x3, 6x2. El cultivo de arándanos en maceteros se ha impuesto en algunos sitios, se monitorea plagas y buenas certificaciones, etc. Ahí tiene la incorporación de materia orgánica. Esta es una siembra de palto. En el palto muchas veces se pone el patrón y luego se injerta en el campo. Mucha gente hace eso porque considera que es más efectivo el crecimiento. Y luego, en muchas de las plantaciones se usan camellones, o sea, casi todas las plantaciones se hacen con camellón. Entonces pueden ver cómo ha evolucionado la exportación de fruta fresca en millones, de 75 a 2.800 millones en cuestión de 15 años. Ahí tienen la uva con su malla antipájaros y el parrón español y un sistema californiano modificado. En uva también se saltó de 20 millones a más de 800 millones de uva fresca. Este es un vivero de palto, injertándose, el palto plantado con barrera rompeviento que lo protege. Puede ser maíz o este frijol gandul. A veces usan este king grass, camellón, king grass. Esta es una empresa manejada por chilenos con estos biombos. En paltas también se ha pasado de cero. Hace 25 años no existía una Hass, había Fuerte y otras. Ahora estamos en más de 700 millones de exportación. Estos son arándanos. Esto es una empresa que está por poner 300 hectáreas. Esta es otra empresa que está trabajando con bolsas. Esta es la preparación previa a sembrar en el suelo. Ahí se usa cobertura.
Esta es una planta recién podada, y ahí pueden ver ya la planta brotando, ¿no? Esta es una pequeña plantación de 1000 hectáreas, que la compró Hortifruti, si no me equivoco, ¿no? Este es el grupo El Rocío o Talsa. Igual, arándanos, el 2010 no había nada, ahora estamos en más de 500 millones de exportaciones, ¿no? Se calcula que hay 7000 hectáreas más o menos en este momento, aunque los precios ya empezaron a bajar, ¿no? En parte por nuestra culpa. Pero este es el mango a densidades mayores que antes. Mango no ha crecido mucho, estamos arriba de 250 millones. Estos son cítricos. En cítrico básicamente hemos ido con mandarinas, porque la naranja hay una tristeza, tenemos la peor tristeza del mundo que la trajeron los japoneses con las atsumas. Las peores tristezas del mundo están en Brasil, alrededor de Sao Paulo, que es la colonia más grande japonesa del mundo, y la de Lima, que es la segunda colonia. Entonces esta gente ha ido trayendo en su viaje de turismo varetas de mandarina temprana, pero venían con la tristeza. ¿Qué protegerte usa? ¿Perdón? ¿Sobre qué está plantado? Muchos cítricos están sobre citranges, por ejemplo. O sea, se supone que son patrones resistentes, pero a esa tristeza, si es naranjo, la afecta mucho, ¿no? Tienen banano en la costa norte, banano orgánico, también cerca de 200 millones, granado, son 70 millones, granado no es un cultivo que vaya a explotar mucho. Entonces las hectáreas plantadas más o menos son estas, en palta, para exportación 33.000, estos son datos totales del país. Pueden ver acá, esto es entre banano y plátano, pero en banano de exportación solo son estas, ¿no? Tangelo hay un poquito, cada vez hay menos porque los precios se han ido de cabeza. Y en arándano esto también es del 2017. Debe haber más en este momento, bastante más. Esto es una plantación de caqui, que esperamos sea el nuevo cultivo que reemplace ahora que los precios de la palta también empiezan a decaer. Este es un caqui español que se llama rojo brillante. Es un excelente. Y un poco de higuera, maracuyá, acá son melones con maracuyá, y el fruto del maracuyá se recoge normalmente del suelo, 2-3 veces por semana. Este maracuyá amarillo no tiene mercado fresco porque es muy ácido, ahí va el morado. La productividad, si se toma en cuenta el crecimiento demográfico, se asume, según este economista, que la productividad en el Perú ha subido 50% a lo largo de los 45 años. Estamos hablando de productividad en general, ¿ya? Esto no significa que el Perú esté a la altura de los países avanzados. Sin embargo, en la agroexportación es una excepción por la ley de promoción del sector agrario, que es una razón importante de crecimiento. Si la evaluamos en soles que ganaba un trabajador, el 2004, digamos, sobre la base 100, en la agricultura estamos ya en 180 más o menos. O sea, ha habido un aumento de productividad medida por los ingresos de los trabajadores. Este es espárrago blanco. Como medida por la participación en el mercado mundial, hay una participación de un país en el mercado y cómo evoluciona. En realidad, la peruana es una industria muy joven todavía para evaluarla, pero ha ido creciendo todos estos años. Y esta es una medida indirecta que indica si una fruta es capaz de sobrevivir a la competencia de varios años. Como digo, esta es una industria joven, ha habido un ascenso muy rápido. Hasta el momento hay una buena productividad si la mencionamos desde ese punto de vista, pero hay que ver qué va a pasar más adelante, ¿no? En el ranking de exportaciones hortofrutícolas, el Perú ocupaba el lugar 36 el año 2000,
el lugar 28 y ahora ocupamos el lugar 16 el año 17. ¿Dónde esperamos estar? Estamos en banano orgánico, estamos en número 1, en palta número 2, en mango número 4, en arándano 2, en uva 5, esperamos estar en 3, en mandarina 10 y esperamos estar en el 2023. Y pues se está preveyendo un crecimiento a futuro. Quedan 3 minutos. ¿Perdón? 3 minutos. Ya. La productividad creció gracias a esta ley. En el Perú, estas empresas grandes desempeñan maquinaria de última generación. Ahí pueden ver una trasplantadora de espárragos. El rendimiento estimado, pueden ver ahí, toneladas por hectárea, uva, mango, banano caja de 18 kilos, mandarina, menos que antes porque ahora se selecciona. La mandarina y el tangelo ya no va todo al mercado local, sino hay que seleccionarla. Bueno, esto es la gerencia, pues es el organigrama normal en recursos humanos, la parte administrativa contable, eso es de ley. Hay una interacción con las empresas proveedoras que visitan, en fin, y quieren vender sus cosas, obviamente. Igual los que venden maquinaria. Hay una institucionalidad que está fallando, hay burocracia, hay un marco legal precario, la seguridad, la tenencia de tierras en algunos casos está en duda, el sistema de salud es muy malo y el sistema educativo es muy pobre, la investigación y desarrollo es prácticamente nulo. La investigación en la Universidad de California han estimado que por cada dólar invertido, se obtienen $33 en beneficio. O sea, es un gran negocio que la gente no lo ve. El rol de las agencias, SENASA juega un papel muy importante, como el SAC. Carencias, falta de carreteras, de redes eléctricas, de escasez y acceso a puertos. Hay solo 2 puertos en el Perú de donde se exporta. Movimiento y cuestiones aduaneras y portuarias. Mapeo no existe, se ha hecho al tuntún o por un feeling o porque a mí me gusta tal fruta y de niño yo tenía un árbol en mi casa. No hay conflicto con las comunidades porque se han desarrollado en tierras que no eran de ellas y en las tierras que ellos tenían las han vendido, o sea que han vendido a unos precios de oro y se han sacado más dinero que con la misma reforma agraria. Entonces no ha habido un conflicto con la gente de los lugares. Entonces, el empleo formal ha subido, la pobreza de los trabajadores, hay una mayor intervención de las mujeres, casi la misma cantidad de mujeres que hombres. Las empresas tienen algunas acciones sociales como postas, escuelas, guarderías, etc. Estas son algunas de las características de esta ley del régimen agrario. La remuneración ha subido en relación a otros trabajadores. La roja es la mínima vital, los asalariados formales y el régimen agrario que está por acá. Entonces ha habido los puestos han subido, al menos pobreza ha bajado del 81 al 38%, se ha incluido la mujer. Centro de prueba no existen, las universidades casi no hacen investigación, el INIA es muy precario o no hace mayor cosa. Muchas empresas consideran la investigación un gasto, entonces, o guardan celosamente lo poco que encuentran. No hay empresas casi productoras de maquinaria, la más importante es una que fabrica bombas de riego, de buena calidad. Entonces, no hay un intercambio entre productores, sin embargo, la rotación de personal ha permitido que algo de esto ocurra. Hay gremios que se ayudan entre ellos, importan insumos, hay productores que se asocian para usar la misma empacadora y vender con la misma marca, pero es limitado.
La visión compartida es muy pobre, falta cohesión, no hay un rumbo. Hay que prepararnos para el cambio climático. El Perú va a ser uno de los países más afectados del mundo. Creo que entre los 4 o 5 más afectados va a ser el Perú. Va a haber daños, va a haber disminución de agua para las ciudades y para la agricultura. Los comportamientos de los cultivos van a variar. Entonces, soluciones: construir presas o embalses, que son caras y se colmatan muy rápidamente, forestar zonas altas, infiltrar aguas sobrantes del desierto donde se pueda. Elevar el nivel de educación, las universidades también tienen que jugar un papel importante, apoyar activamente investigación y desarrollo, reforzar en línea, de repente un autogravamen a las exportaciones, intercambio de experiencias entre productores, que es pobrísimo en el Perú, hay mucho celo, reforzar SENASA, mantener el actual régimen con ajustes, incorporar a los pequeños propietarios a la cadena agroexportadora, crear marcas que el consumidor final las identifique, eso le da perduración en el tiempo, habilitar más puertos, promover la diversificación que es básica, incorporar tierras aptas en la sierra y la selva, evaluar el tamaño de los predios. En las irrigaciones como Olmos el tamaño mínimo de parcela eran 500 hectáreas, una locura, había que poner $5 millones para empezar. Iniciar o finalizar los proyectos de irrigación. Si se hicieran los proyectos que están en cartera, se incorporaría casi 260.000 hectáreas y se mejoraría 190.000 hectáreas. Mejorar conectividad, contar con una sólida banca de fomento que no le preste a los amigotes solamente, ampliar la cooperación internacional, tratar de ir desactivando la caña y el arroz en la costa, los cultivos más dragones del mundo, en una costa súper árida, agilizar, reducir trámites, estimular que se formen empresas que hagan maquinaria y tratar de reducir o eliminar intermediarios inescrupulosos. Perdón, este es un comercial. Muchas gracias. Bueno, pasamos a nuestro segundo expositor, Pablo Parodi. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, gracias por venir. Antes de entrar de lleno a temas que tienen que ver con los determinantes y la productividad frutícola, me gustaría abordar cuáles son las ventajas comparativas de la fruticultura en Chile, ya que muchos dicen que la mayor parte del desarrollo frutícola se debe a esto. Uno es que procede de un clima templado mediterráneo, son muy escasos, hay solo 3 países en el hemisferio sur que lo poseen. 2, que es una isla geográfica, ya que posee barreras naturales en sus 4 extremos, lo que es muy relevante para temas fitosanitarios. Lo tercero es su posición geográfica, ya que abastece a los grandes mercados del mundo a contrastación, a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Y lo tercero es la apertura comercial. La política de apertura comercial en Chile nos permite tener acuerdos con el 83% del PIB y el 63% de la población mundial. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación no puede ser explicado solamente por las ventajas comparativas de la fruticultura en Chile. Y vamos a ver que la diversificación y el crecimiento de este sector va mucho más allá. ¿Qué es esto? La diversificación frutícola en Chile. Este es un gráfico que presenta la matriz exportadora de una manera bastante inusual, la matriz frutícola en el 86 y en el 2016, o sea, hay 30 años de diferencia, y que rebate el mito de que Chile exporta hace 30 años siempre lo mismo. Lo que se ve ahí son las exportaciones frutícolas con más de $50 millones en exportaciones en cada año, y vemos que en 1986 producíamos solamente 3 productos sobre $50 millones en el mercado internacional. Hoy día hay aproximadamente 20 productos. Adicionalmente, hay un efecto del monto bastante relevante, ya que los productos que producíamos antes han aumentado mucho. La uva y la manzana, que son los primeros 2 globitos del lado de 1986, ahora están mucho más altos. Y para lograr esto, el sector frutícola ha tenido que
trabajar contra distintos desafíos. El aumento de escala plantea desafíos productivos, en logística, fitosanitarios. Básicamente no es lo mismo plantar 1 hectárea que tener 100 hectáreas o exportar 10 toneladas que exportar 1000 toneladas. El grado de complejidad que requiere eso es mucho mayor. Y además esta diversificación que está representada por el aumento del número de pelotitas, básicamente. Se me olvidó explicar que el eje Y es el monto en millones que exporta cada bien, y eso también se ve reflejado de manera doble en el tamaño del globo. Y la diversificación responde también a un aumento de la base de conocimientos. O sea, en el fondo, antes exportábamos 3 frutas, ahora exportamos más de 20, y eso implica que dominamos otras tecnologías, estamos trabajando en otras zonas geográficas, abarcamos una mayor temporada en el año, y básicamente lo que viene a contradecir este gráfico es que las ventajas comparativas está bien, son un factor muy relevante para el desarrollo del sector, pero atrás hay un desarrollo muy importante de la base de conocimientos y también a nivel gerencial y de management. ¿Cómo estamos hoy en día? Este mapa muestra todas las frutas en Chile, todas las exportaciones frutícolas a 6 dígitos, en el que estamos en el top 5 a nivel mundial. Chile es líder en el hemisferio sur, hay más de 10 productos en el top 5, hay 6 productos con participación superior al 10% a nivel mundial, eso lo pueden ver en el gráfico. Y esto implica que Chile está en la frontera internacional, o sea, somos líderes en arándanos, en ciruelas, en uvas, en cereza, estamos muy bien en nueces. Básicamente, Chile en el sector frutícola de exportación es uno de los líderes a nivel mundial. ¿Cómo permanecer ahí? Hay muchas teorías. Yo creo que como Chile ha estado ahí es exportando calidad. Básicamente el mayor valor agregado que le puedes dar a una fruta, esto se lo escuché a un académico de la Universidad de Talca, es que llegue fresca al lugar de destino. Realmente no hay mayor valor agregado de eso para una fruta. Entonces la tecnología es muy relevante. Antes de seguir, cuando uno plantea estrategias de desarrollo basadas en los recursos naturales, generalmente la gente es muy reacia a esto. ¿Por qué? Porque son intensivos en capital, porque están concentrados en muy pocas personas en la propiedad, porque están concentrados en regiones y tienen problemas con las comunidades. Y a continuación vamos a ver cómo se comporta la fruticultura en estos factores y por qué es tan distinta al resto de los sectores de recursos naturales. Este es el porcentaje de la superficie cultivada por tamaño de explotación. El 28% de las explotaciones son menores de 50 hectáreas, o sea, son explotaciones más bien pequeñas. Explotaciones del campo entero, no el huerto frutícola, o sea, toda la superficie con destino para la agricultura. Y el 80% son explotaciones menores a 200 hectáreas. Además, el monto exportado ha tenido un proceso en el fondo, ya no está tan concentrado como en el 93, la temporada 92-93. Este gráfico muestra que el top 5 de exportadores en el año 92-93 o la temporada 92-93 tenía aproximadamente el 50% del mercado. Hoy en día, 25 años después, el top 5 de exportadores tiene solamente el 20%, o sea, se disminuyó su participación a menos de la mitad. El sector ya está bastante más atomizado. Adicionalmente, la fruticultura es bastante particular respecto al área geográfica que cubre. Estas son las hectáreas en que ha crecido la superficie frutícola en Chile desde el 2002 al 2016 por región. Y vemos que, aunque efectivamente donde más ha crecido en las regiones que son eminentemente frutícolas, que es desde la 4ª hasta la 7ª región, Biobío y la Araucanía han crecido en 250% y 400% respectivamente. O sea, la frontera frutícola se ha ido corriendo al sur, como todos saben, y se va a seguir corriendo al sur. Este 250 y 400% son 10.000 hectáreas plantadas en estos casi 15 años. Y por último, este gráfico habla por sí solo. Este es el número de trabajadores por $1 millón exportados, de la fruticultura, del salmón que presentó en la mañana y de la minería que también presentó en la mañana. Y uno puede ver la diferencia en intensidad de mano de obra de los 3 sectores. Y esto es muy relevante en el fondo. ¿Por qué? Porque la fruticultura es un sector que está muy ligado a los recursos naturales, pero como un sector que puede potenciar el desarrollo exportador y el desarrollo económico de Chile, tiene características muy distintas al resto de los sectores. O sea, está mucho más atomizado a nivel de propiedad, a nivel de exportaciones, también tiene una cobertura geográfica muchísimo mayor y por último es mucho más intensivo en mano de obra, o sea, llega a más gente los beneficios. Ahí está, fruta utiliza 20 veces más trabajadores por dólar exportado que la minería y el salmón. Este es un gráfico que probablemente han visto gráficos similares desde el 90 hasta el 2018 y muestra el crecimiento en toneladas y en millones de dólares exportados de la fruticultura en Chile. Podemos ver que tienen tendencias bastante similares hasta aproximadamente el 2010, donde el monto sigue creciendo y las toneladas quedan más o menos estables.
Igual es súper relevante decir que un sector desde el 90 hasta el 2018, en 30 años, tiene un crecimiento anual real del 5,5%, esto en dólares del mismo año, es mucho mayor que la materia exportadora en Chile en general. Pero lo relevante acá no es el gráfico en sí, sino entender cómo está creciendo la fruticultura en Chile, o cuáles son los factores que permiten este crecimiento. Y para eso planteamos un modelo bastante simple, que los dólares exportados son el resultado del precio por kilo pagado por la cantidad de kilos. Y estas son algunas de los factores que influyen en el precio y la cantidad. Está el portafolio de mercado, distintos mercados pagan a distintos precios, el efecto calidad, el efecto imagen país, el efecto cambio de canasta, ya que el precio por kilo varía por tipo de fruta, las nuevas tierras, que era lo que estábamos viendo recién, y el efecto productividad, que básicamente es el tema central del seminario. Pero acá quisimos alargar la definición y llegar a competitividad. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos esto a la fruticultura en Chile en dos periodos distintos? Y acá este gráfico lo que muestra es la composición en el crecimiento de exportaciones, están en dólares del mismo año, para el sector frutícola, el 2001, el 2016, el 2006 y 10 años después, el 2011-2016. Son totalmente comparables, metodologías análogas, y lo que está pasando aquí es que en los 2000 el 63% del crecimiento fue un aumento de cantidad, o sea, básicamente mandamos mucho más toneladas para afuera. El 2010 el 55% del crecimiento fue por cambio en la canasta exportadora. ¿Y eso qué es? Diversificación de tecnología, de conocimientos de fruta. La fruta no es llegar, tirarle que salga sola. O sea, básicamente tiene que haber una diversificación de conocimientos para poder producir esto. Básicamente en los últimos 10 años, y solo en 10 años, que esto es muy relevante también, Chile pasa de crecer desde aumentos de cantidad a crecer por diversificación de la canasta exportada. Acá vamos a analizar el primero de los tópicos ligados a este modelo P por Q, que es el precio, y es el precio como proxy de la calidad. En este gráfico, en el eje Y, se muestra ahí el porcentaje de las exportaciones mundiales en dólares, y en el eje X, el porcentaje de las exportaciones mundiales, pero en toneladas. Por lo tanto, si estás a la izquierda del gráfico, te están pagando un precio promedio mayor que el resto del mundo. O sea, en el fondo te están valorizando más. Esto se hace para las 6 primeras exportaciones en Chile, y donde el tamaño del círculo es el monto exportado. Y se ve que en sus principales 6 exportaciones frutícolas, Chile logra un precio promedio superior al del mercado mundial. O sea, en general no están pagando mejor que el mercado. Sin embargo, esto puede verse por un montón de efectos, en realidad. Y dentro de ello está el timing, cuando llegas, los mercados a los que accedes, la calidad, las variedades exportadas, la imagen país, y en realidad muchos más. ¿Cómo podemos aislar un poco los efectos de cada variable, que es lo que nos interesa ver? Y para eso propusimos el siguiente ejercicio. Esta es la diferencia porcentual del precio pagado en la uva en el mercado de Estados Unidos por uva peruana contra uva chilena. O sea, cuánto más le pagan a la uva peruana que a la uva chilena en Estados Unidos. Y podemos ver que es del 2. Y esto es solamente para los meses en que las dos están juntas en el mercado estadounidense, para poder hacerlo totalmente comparable. Serían diciembre, enero y febrero. Lo hacemos desde el 2010 hasta el 2017-2018, esas temporadas. Y lo que obtenemos es que, multiplicando este diferencial de precios por lo que exporta Chile, si Chile vendiera a precio peruano solo en la temporada definida, como relevante, que es cuando compiten, en el periodo 2011-2018 hubiera recibido 690 millones de dólares. Muchos podrán decir, perfecto, porque la uva chilena se tiene que fumigar, ¿cierto? Con bromuro de metilo y la peruana no, entonces eso se castiga en el precio. Sin embargo, uno puede hacer un análisis análogo para otras especies, como la manzana y el arándano, para el mismo mercado y también respetando las temporadas donde compiten, y se ve que en Nueva Zelanda y en México nos sacan, bajo esta misma metodología, 294 millones de dólares en 8 temporadas y casi 1.000 millones de dólares en 3 temporadas en arándano. O sea, básicamente, acá es fundamental el desarrollo varietal, la calidad, y en el caso de Nueva Zelanda, la imagen país. Acá no estamos hablando de timing ni de otras cosas así, porque estamos comparándolo en mercados iguales y en temporadas iguales, y una cuantificación, está bien, bastante ruda, gruesa, de lo que está dejando de ganar Chile por no capturar todo el precio que podría capturar por su fruta, por no exportar las variedades que están siendo realmente apetecidas en el mercado internacional. En el tema productivo, que es lo que nos convoca acá, el documento se centra en la heterogeneidad productiva. ¿Qué es la heterogeneidad productiva? Productores en un mismo sector pueden tener grandes diferencias en productividad. Y esto implica que las capacidades y las bases de conocimientos de los productores son muy distintas. O sea, los productores son muy heterogéneos. ¿Por qué es relevante esto? Porque para el diseño de políticas públicas,
es fundamental identificar a los grupos y caracterizarlos, porque un grupo muy atrasado, una misma política pública claramente no es lo mismo que para I+D o la frontera tecnológica nacional. Y lo que está detrás de, o la hipótesis implícita de generar el ejercicio que vamos a ver a continuación, es que la heterogeneidad productiva puede ser una fuente de gran potencial de crecimiento. Ese gráfico lo que muestra abajo es productividad, o sea, más cerca del eje hay menor productividad, y más a la derecha hay mayor productividad, y arriba está el número de empresas, es una suposición. Y básicamente lo que está ahí, extensionismo, transferencia tecnológica y fomento de la innovación, son el tipo de políticas que son atingentes para cada grupo de fruticultores según su nivel de productividad. ¿Cómo intentamos medirla? Generalmente la productividad se asocia en primera instancia a un tema de escala. Dicen, no, ¿sabéis qué? Un productor chico, por ser chico, tiene peor management, no maneja bien el campo, aquí necesitáis cierta cantidad de inversión. Y al parecer, al generar un análisis empírico con los datos de los catastros frutícolas, esto es para la distribución de productividad de tierra en el nogal por escala productiva el 2015, los datos parecieran refrendar esa teoría, que básicamente acá los colores, desde el azul hasta el amarillo, son por tamaño de huerto, tamaño de explotación, y vemos cómo de hecho calzan perfectamente, y las de pequeña escala están más a la izquierda, o sea son menos productivos, y las de gran escala están más a la derecha y son más productivos. Pero al hacer un ejercicio bastante simple y controlar por tipo de riego, este es exactamente el mismo ejercicio con los mismos datos, pero solamente para los que ocupan riego tecnificado y en especial riego por goteo, podemos ver que todas las curvas se juntan. O sea, la escala finalmente sería una problemática para acceder a las tecnologías, en el fondo, ya sea por acceso al capital o otro tipo de problemas, pero cuando en explotaciones pequeñas o en campos pequeños tú tienes la tecnología a disposición, puedes lograr rendimientos iguales o superiores a las de grandes escalas. Y esto es muy relevante para políticas públicas, entendiendo que queremos que la fruticultura sea un motor de desarrollo no solamente para los grandes, sino que también tenga efecto en diversificación y llegue a todos. Ahora, para poder identificar si no es la escala el factor relevante o si está bien medido, planteamos un modelo de productividad, donde la productividad de la tierra va a estar definida por una constante, por variables tecnológicas, la escala, la densidad de plantación, el porcentaje que exporta cada fruticultor, que es un proxy de management, y por último va a estar controlada por especies, porque uno la productividad no la puede comparar con distintas especies, porque la productividad por hectárea es muy distinta. ¿Qué obtenemos en este modelo? Obtenemos que el riego tecnificado aumenta un 7% la productividad de hectárea, controlando por todo lo demás. De hecho, controlamos también por experiencia del fruticultor y por otras observaciones que no están acá y no dieron significativa. Y que los exportadores o cuando se exporta en promedio es 26% más productivo que los no exportadores. O sea, estas variables que claramente están relacionadas, porque uno probablemente no puede aislar el tipo de riego con si exportas o no, y que tienen que ver con management y con capacidad tecnológica, explican un 33% de la productividad del sector. Pero más relevante aún, y que tiene que ver con el gráfico que vimos anteriormente, al controlar por tecnología y management, la escala se vuelve irrelevante. Como ustedes pueden ver ahí, esta escala pequeña, medio grande, en ningún caso dio significativo. La variable jamás es significativa. Y esto uno lo puede replicar, de hecho está en el documento, por especies, y en la mayoría de los casos se obtienen estos resultados. Hay especies que son más que necesitan escala para producir, pero en la mayoría de los casos se da este resultado. Y eso también es muy relevante para las políticas públicas, ver en qué tipo de especies los pequeños productores pueden competir bien. Entonces, al ver que hay una heterogeneidad productiva importante, que es como vimos estas curvas anteriores, ¿cierto?, que están bastante dispersas, nosotros lo que planteamos es cómo medir el potencial que hay en el rezago productivo y en la heterogeneidad productiva en Chile. Y proponemos, en el fondo, entre más simple sea el análisis, más fácil se entiende. Entonces, ahí está esta función de distribución de probabilidad, donde al medio está el promedio productivo, y lo que decimos es perfecto. ¿Qué pasaría si todas las unidades que tienen una productividad promedio menor a la del percentil 50 llevan su productividad a la del percentil 50? O sea, si traemos todos los atrasados ni siquiera a la frontera de Chile, sino al promedio productivo en Chile. ¿Y qué pasa? Los resultados son bastante impresionantes. Con este ejercicio simple y aplicándolo solamente a estas frutas,
obtenemos que el total de potencial incremento productivo medido en dólares anuales son 1.000 millones de dólares en la fruticultura en Chile. O sea, eso es lo que estamos dejando de capturar por tener una heterogeneidad productiva tan grande y por no poder llevar a los pequeños productores, o ni siquiera a los pequeños, porque ya lo vimos, a los productores más retrasados al promedio nacional. ¿Qué es relevante acá? La visión tecnológica productiva, que probablemente es una de las variables más importantes para poder mover la productividad, entre otras, claro está. ¿Y cuáles son los mejores datos que tenemos de tecnología en el campo en Chile? Es el tipo de riego que se utiliza, si es tecnificado o si es riego tradicional. El tecnificado está principalmente representado por el goteo y el otro por el surco. Y lo que vemos es que ha habido efectivamente un gran cambio en la tecnología de riego en Chile. Y casi se han reemplazado, o sea, en el fondo en el 2000 y casi en 15 años había un 55% de surco, ahora es 21%, y goteo pasa de 27 a 57. Es un cambio radical y súper importante en la producción y en muy poco tiempo. Y en esto está muy relacionado la ley de fomento al riego, que probablemente es uno de los planes más ambiciosos que se han aplicado de manera sectorial. Pero ¿cuáles son las tendencias relevantes del agro a nivel mundial? Fíjense las dos primeras, agricultura de precisión y automatización. Tienen que ver con industria 4.0, con sensores, con drones, con tecnologías que probablemente se están aplicando en el campo en Chile y en muchas grandes empresas, pero que nosotros las desconocemos por completo en cuanto a nivel de penetración. Hay un informe de la Subtel que trata de hacer esto, pero en realidad es bastante rústico y uno no puede tener como resultados fidedignos respecto a eso. Pero es súper relevante que las herramientas de levantamiento de información, por ejemplo los catastros frutícolas, que son una herramienta que básicamente es con lo que hice la mitad del documento, súper importante, empiezan a incorporar este tipo de tecnologías, porque estos tipos de tecnologías son los que van a mover la frontera. Esta es una encuesta hecha a agricultores en Estados Unidos, donde pueden elegir más de una opción, y las dos primeras tienen que ver con la tecnología. Y en eso nos tenemos que meter y tenemos que empezar a ver qué pasa ahí. Y al meternos con la tecnología, o meternos con la productividad ligada a la tecnología, claramente viene a nosotros la innovación. Es casi caer en un lugar común la innovación, pero es particularmente relevante sobre todo en sectores de recursos naturales, donde la tecnología es local específica. O sea, en el fondo, mis necesidades son distintas a las del fruticultor en otro país, y por lo tanto muchas de las soluciones tienen que venir desde acá. ¿Y cómo es nuestro sistema de innovación, nacional de innovación en la fruticultura? El Sistema Nacional de Innovación debe convivir con dos agriculturas, básicamente. Con una muy tecnologizada y de exportación como la fruticultura, y una agricultura tradicional y de subsistencia. Y acá podemos ver a nivel de montos lo relevante que es INDAP, que yo creo que la mitad de su presupuesto tiene que ver con programas sociales o de transferencias muy básicas. Tiene más del doble de presupuesto que todos los otros programas juntos que tienen que ver con la innovación. A priori no están mal las políticas sociales, pero tenemos que transparentar qué hace cada institución, y eso es súper relevante, porque al final terminan gastando recursos y tiempos en algo que, si bien es cierto, súper relevante, no es su fin último. Y es una de las limitantes más importantes para el Sistema Nacional de Innovación, que aparte es pequeño, que está poco articulado, pero en donde en realidad son políticas asistenciales lo que no estamos gastando el dinero en el sector frutícola. Y dejé este gráfico, este cuadro, que dice cuántos investigadores tenemos por millón de toneladas exportadas en Chile y en Nueva Zelanda. Y dicen que en Nueva Zelanda tenemos el triple de investigadores. En todas las comparaciones internacionales no estaríamos tan mal, digo yo. Pero yo estoy seguro que está mal este gráfico. ¿Y por qué lo pongo? Porque básicamente lo que dice este cuadro, y porque tuve que recurrir a este cuadro, y que un estudio de Becas Chile, o un estudio hecho para Becas Chile en el año 2010, creo, es porque no hay información sobre qué se está haciendo con la tecnología de punta y con los investigadores y con la innovación y desarrollo en el sector frutícola. Y eso es muy relevante. Cuando uno ve los informes de mano de obra, están preocupados, y es muy relevante también ver cómo está la disponibilidad para la cosecha en tal época, o para la poda, o cuando tenemos atochamientos respecto a la oferta laboral. Pero ¿qué sucede con los catastros frutícolas, informes de capital humano y utilización de información georreferenciada con respecto a las tecnologías de punta? Tenemos que avanzar mucho ahí, si queremos empezar a mover un poco la frontera nosotros. Y por último, las consideraciones finales. La fruticultura es muy distinta a otros sectores de recursos naturales a nivel de organización industrial, de diversificación de productos, de diversificación espacial y de intensidad de uso de los factores, especialmente la mano de obra. Esto hace que sea muy relevante también como un sector que se pueda potenciar como sector relevante para el desarrollo exportador de Chile. Los cambios en determinantes del crecimiento del sector son muy distintos a comienzos del 2000 que a comienzos del 2010. Antes crecimos solamente por volumen,
Ahora estamos creciendo por el mix exportado y detrás de eso hay diversificación de tecnologías. Hay un gran potencial detrás de la heterogeneidad productiva. Y si ustedes no me crean, bueno, divídanlo por 2. Igual es muy grande. Cuando estamos hablando de 1.000 millones de dólares, de 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, el 20% de lo que exporta el sector al año. Hay un delta de precios no capturado importante en Chile. Y para esto es particularmente importante, aparte de la imagen país, el desarrollo varietal. No estamos quedando atrás en el desarrollo varietal. Países como Perú lo están haciendo mucho mejor en eso y nosotros estamos acostumbrados a variedades por las que no se pagaban royalty y otro tipo de prácticas y que nos están dejando con variedades que ya no son tan apetecidas en el comercio internacional. Y por último, esto es caer casi en un lugar común, pero la innovación es esencial para el desarrollo futuro. Y el Sistema Nacional de Innovación es pequeño y gran porcentaje se concentra en políticas sociales. Y para esto, y además, sobre todo en la investigación, y lo digo desde la experiencia de tratar de hacer este documento, necesitamos incorporar nuevos cambios tecnológicos a diagnósticos sectoriales. Hoy se incorpora tecnologías relevantes, pero no de frontera. Cuando, si ni siquiera estamos pensando en estas tecnologías, ¿cómo vamos a hacer política respecto a ellas? Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores y invitamos a los panelistas al estrado, por favor. Muchas gracias.